Buenas tardes, es un gusto saludarlos. Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, es un tema apasionante en el que espero que podamos aprender todos, en el que espero que podamos, eh, en el que espero que podamos todos aprender y vamos a entrar de lleno en el tema. Pongamos todos de nuestra parte porque es un tema en el que estamos inmersos y pues todos los días. Hay empresas que contratan un estudio de mercado, ya vamos a ir viendo qué es un estudio de mercado, para qué nos sirve, cuál es el objetivo, cuáles son los tipos, cómo hacer un estudio de mercado paso a paso, lo vamos a ir viendo eh, despacio. Y por último, cuáles son las etapas de estudios de mercado también que existe, ¿verdad? O sea, para el cuarto punto, que es cómo hacer un estudio de mercado, tenemos que saber, por supuesto, cuáles son las etapas. Entonces, todo va de la mano. Entonces, vamos a iniciar de lleno con el tema. Espero que les guste este tema tanto como a mí, porque de verdad es algo apasionante, donde uno, aparte de lo apasionante, aprende uno todos los días y aprende de muchas personas, aprende de muchas técnicas, de muchas tácticas que tal vez uno no sabía. Entonces vamos a entrar a hablar de qué es un estudio de mercado. Es un conjunto de acciones con las que podemos nosotros recolectar e interpretar datos numéricos o cualitativos sobre determinados mercados. Vamos a ir viendo que hay dos metodologías de estudios de mercado, que es la cuantitativa y la cualitativa. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Con qué fin hacemos el estudio de mercado? De conocer la respuesta de los clientes y competidores antes de lanzar un producto o servicio al mercado. Además de esto, pues nos va a permitir anticipar de cómo será la recepción del producto o servicio ante el público. Recordémonos que no es solo producto, no es solo un zapato, por decir algo, sino que es un servicio. Un servicio puede ser un servicio, eh, una empresa de eventos, una empresa de mensajería, etcétera, etcétera. Por poner un ejemplo. Vamos a ir viendo ahora el objetivo del estudio de mercado. La importancia de un estudio de mercado se centra en conocer el perfil y comportamiento del target, o lo mismo el público objetivo. Cuando escuchemos de la palabra target es lo mismo, es cuando segmentamos el público objetivo que queremos estudiar en el estudio de mercado. Recordémonos que es súper importante que tengamos eso en mente, que tengamos eso bien claro, cuál es el segmento, cuál es el nivel socioeconómico al que vamos a ir, cuáles son las características psicográficas, demográficas de la muestra, de las personas que queremos estudiar, para tenerlo mucho más claro. Además de determinar características de mercado, como ya les decía, esas características y sus posibles proyecciones en el futuro. Muy importante que también el estudio de mercado no es solo para presente, sino que por supuesto las empresas lo utilizan para futuras decisiones, para futuras estrategias comerciales, para futuros planes o planificación estratégica, que fue el tema que vimos anteriormente. Y aquí pues les traigo una explicación de María Alejandra Peñalosa, que la mentora de Crejana, que Crejana es es una página web, en donde hay muchos artículos, blogs, explicaciones de estudios de mercado, ¿verdad? Es una página que se especializa en este tema. Entonces ella dice, la investigación de mercados y la inteligencia del consumidor busca información real, accionable y contundente sobre las audiencias, para que capturemos la atención de ellas, logrando obtener mejores resultados para los negocios. Eso es súper importante que lo tengamos bien claro y que como dice aquí, que no solo se queden estrategias, sino que hay que accionar, ¿verdad? Hay que accionar y tenemos que conocer bien a la audiencia que estamos estudiando. Vamos a ver algunos tipos de investigación de mercados. En primer lugar está el exploratorio. Como su nombre lo dice y lo podemos entender bastante bien, es explorar, ¿verdad? Lo utilizamos para iniciar en el campo de la investigación, o sea, es como el primer, ¿cómo decirles? Sí, como el primer paso que podemos nosotros hacer para iniciar con nuestra investigación, ¿verdad? Pues, como dice aquí, se usa para validar ideas. Es como la lluvia de ideas que tenemos nosotros o que tiene la empresa, más bien, eh,
que nos va a contratar como los que vamos a hacer el estudio de mercado. Ellos tienen sus propias ideas, entonces nos contratan para que validemos en esas ideas. ¿Y para qué? Para que este modelo, pues, identificar tendencias de mercado, problemas principales y dividirlos en acciones específicas que sean más fáciles de trabajar, ¿verdad? Es súper importante que tengamos esas acciones específicas por etapas, ¿verdad? Por pequeños pasos. Además, se puede realizar una investigación de mercado exploratoria mediante encuestas o test, que ya vamos a ir viendo que las encuestas pues están inmersas en un método de estudio cuantitativo, por ejemplo. Idealmente que con esas metodologías de investigación se podrá recopilar información acerca de consumidores, sus gustos, sus preferencias. Vamos a ir viendo que es súper importante que estudiemos también el perfil del consumidor, porque no vamos a ir a cualquier consumidor, ¿no? Y bueno, todo depende del producto o servicio que vayamos a estudiar, pero por ejemplo, si venimos y queremos estudiar o hacer un estudio de mercado de calcetines, por decirles algo, para hombres, pues no vamos a estudiar a niños porque no está dirigido a los niños, sino que a hombres de 18 años en adelante, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, por supuesto, la situación económica, ya les decía, el nivel de estudios, súper importante, si son más estudiados y si no son tan estudiados, porque todo eso incide en su conocimiento de la marca, del precio, de los costos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que estudiar muy bien a nuestro cliente. Otra de las cosas, otro de los estudios es el estudio cuantitativo, ya les decía, que como la palabra lo dice es para cuantificar, ¿verdad? Aquí usamos más números. Y como acá dice en la diapositiva, es más específico, es más exacto, ¿verdad? Por eso les digo que obviamente si ya utiliza números, ya va a ser más exacto, ¿verdad? Usualmente se lleva a cabo después de haber realizado un estudio de mercado exploratorio, es decir, que es como la continuación del exploratorio. Al aprender cómo hacer un estudio de mercado cuantitativo, la hipótesis se va aterrizando. Vamos a ir viendo paso a paso valga la redundancia, los pasos de un estudio de mercado, que ahí va la hipótesis como uno de las etapas, ¿verdad? Para una investigación de mercado cuantitativa se usan bastante los grupos focales y otras herramientas como, pues, para procesar los datos, ¿verdad? Se tendrán, perdón, resultados más precisos que irán dándole la forma al análisis de mercado de manera concluyente. Es decir, vamos a ir teniendo nuestras conclusiones. ¿Qué acciones podemos realizar? ¿Qué estrategias? ¿En qué fechas? Etcétera, ¿verdad? Pero es súper importante que sepamos cuáles son las metodologías del estudio de mercado cuantitativo que los vamos a ir viendo más adelante en la presentación. Como tercer estudio, tipo de estudio de mercado, estamos viendo el experimental, ¿verdad? Por supuesto, la palabra lo dice, vamos a experimentar. Para que sea fácil y rápido, pues tenemos que probar, ¿verdad? Nos va a proporcionar resultados más rápidos, pues el objetivo es evaluar la reacción de los clientes, de los consumidores finales, frente a algunas pruebas que se les va a hacer, ¿verdad? Acá hay un ejemplo que les puse aquí en la slide, que un ejemplo de este es un test de producto, por ejemplo, donde se presenta el objeto al azar y el cliente dice sus opiniones, qué tal le pareció, si es comida, por ejemplo, qué tal el sabor, qué tal, cómo lo percibió, el tamaño, el olor, ¿verdad? Entonces, todo eso estamos experimentando y se usa mucho, ¿verdad? Para recoger observaciones que se implementarán en un futuro, en futuras versiones de dicho producto. Es para mejorar el producto. Entonces, por eso es que se hacen este tipo de estudios experimentales. Ahora vamos a ir viendo cada etapa de cómo hacer un estudio de mercado. Entonces, la primera etapa es la planeación de la investigación y dentro de la primera etapa vamos a ir identificando el problema, que es el primer paso. Siempre, siempre tenemos que ver cuál es el problema que nosotros estamos planteando, cuál es el problema que queremos estudiar, porque si no identificamos bien un problema, los siguientes pasos
no van a poder darse, ¿verdad? Porque desde aquí parte una investigación de mercado. ¿Por qué? Porque se deben plantear objetivos para todo el equipo y todos sabrán hacia dónde se dirige la investigación, ¿verdad? Súper importante. Por ejemplo, el problema puede ser que, como aquí les puse, que el producto perdón, que las ventas del producto XYZ han caído. Entonces, ese es el problema que debemos de identificar. Entonces, en los siguientes pasos, pues vamos a ir viendo cómo poder mejorar y cómo poder solucionar este problema, ¿verdad? Pero súper importante que tengamos en cuenta el primer paso. Ahora el segundo paso es establecer el objetivo de la investigación. ¿Y para qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar para compartir razones por las cuales se está haciendo el estudio de mercado, ¿verdad? Siempre tenemos que tener una razón para todo en la vida, ¿verdad? Y para un estudio de mercado también. Además, orientar a la elección de una audiencia y los distintos métodos de investigación que se usarán, perdón. Es decir, los cualitativos o los cuantitativos. Y por último, definir la hipótesis. Ya les había dicho lo de la hipótesis, entonces aquí ya lo podemos ver más claro que se usa en la segunda parte, ¿verdad? Cuando establecemos otros objetivos, vamos a ir viendo eso poquito a poco, ¿ok? Para iniciar la investigación, pues súper importante también, fundamental que veamos el acrónimo SMART, que es que los objetivos sean específicos, que es la S, la M, que es medibles, la A, que sean específicos actuales, la R, que es reales, y la T de tiempo, ¿verdad? Que podamos nosotros definir para cuándo vamos a lograr esos objetivos, porque si solo lo plasmamos en papel, pero no decimos para cuándo, pues tampoco nos sirve de nada. Hay que estarlos validando y hay que estarlos trabajando para que los podamos entregar y presionarnos también para entregarlos en una fecha específica. ¿Esto para qué nos va a servir? Para facilitar la comprensión de todos, por supuesto, ¿verdad? Entonces, cuando ya tenemos bien establecido ese acrónimo SMART, podemos trabajar de una mejor forma el estudio de mercado, ¿verdad? ¿Qué recursos se necesitan? ¿Qué podemos hacer para mejorar el estudio de mercado que nos están contratando? ¿Verdad? ¿Qué estamos nosotros persiguiendo con este estudio de mercado? Ahora, algunos de los objetivos más comunes son verificar la posible aceptación de la audiencia frente a un nuevo producto, validar una idea de negocio, ¿verdad? Importantísimo. Y como segundo punto, identificar la mejor forma de satisfacer necesidades de los clientes a través de productos existentes o nuevos, ¿verdad? Este segundo punto es muy importante. ¿Por qué? Porque, por supuesto, en toda empresa, el cliente es lo más importante. Entonces, cuando una empresa nos solicita un estudio de mercado, es porque, por supuesto, que quieren satisfacer al cliente, quieren conocerlo mejor, quieren saber cómo piensa, cómo actúa, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, cómo actuarían ellos, qué sienten al ver un precio por un producto, si se van más por precio, se van más por calidad, por publicidad boca en boca, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que intentamos aquí identificar. Por tercer punto, para la etapa 1 es delimitar la audiencia e investigar. Es decir, que si son decisores o compradores, ¿verdad? La audiencia e investigar, estos son los que toman la decisión de adquirir para el servicio o comprar el producto. Por ejemplo, si vamos a investigar, ¿qué les digo yo? Pachas para bebés. Los bebés no son los compradores, ¿verdad? Sí son los consumidores finales, pero no son los compradores. Los compradores son las madres, son las madres de casa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que ver nosotros, quiénes son los compradores, ¿ok? Ahora, como segundo punto, los influenciadores, que como su palabra lo dice, influencian, ¿verdad? Eh, la decisión de compra. Aquí les puse, por ejemplo, el vendedor de la tienda que recomienda comprar el XYZ o preferir el producto de la competencia ABC. Sí, si nosotros entramos a un supermercado y le preguntamos a un vendedor, él nos puede decir este o el otro producto de la competencia. Entonces, ese es un influenciador por su experiencia que él nos puede decir su opinión. Y por último, los usuarios, que son los que utilizan el producto o servicio. Verán los consumidores finales que ya les decía yo.
El ejemplo aquí es los empleados del servicio doméstico de un hogar. ¿Ok? Eso, o del ejemplo que yo les ponía, las fachas, pues serían los bebés. Esos serían los tres tipos de audiencias que tenemos. Ahora el cuarto es segmentar los públicos objetivos. Ya les decía, las características demográficas como la edad, el género, la ocupación, los ingresos, la nacionalidad, estudios, etcétera, etcétera. Comportamentales o psicográficas, los intereses, hobbies, necesidades que tiene cada cliente, su estilo de vida, cómo es. Al conocer al detalle, perdón, los gustos, preferencias y tendencias de los diferentes segmentos, pues vamos a poder obtener estudios de mercado para satisfacer a estos clientes y que ellos estén felices, que es como el máximo objetivo, ¿verdad? De todas las empresas. Por quinto paso es plantear la hipótesis de la investigación. Ya les decía yo, ¿qué es esto? Es hacer una lluvia de hipótesis. eh, ¿Para qué? Para identificar posibles razones que pueden estar desencadenando el problema, que es identificando el primer paso. Por ejemplo, si las ventas del producto X, Y, Z están cayendo, puede ser porque se bajó la calidad en producción, por ponerles un ejemplo. O sea, eso puede ser una hipótesis. Alguna máquina no está funcionando correctamente o la motivación de las personas ha caído. Pueden haber muchas hipótesis que es importantísimo identificarlas bien. Por sexto paso, decidir el método de investigación, ¿verdad? Que ya les decía, las cuantitativas o cualitativas. Entonces vamos a ver primero las cuantitativas, como ya les decía yo, que es más que todo análisis de datos numéricos. El objetivo es obtener resultados numéricos, ¿verdad? Lo que facilita abordar audiencias más grandes en menor tiempo. Se usan para saber cómo hacer un estudio de mercado exploratorio, que fue el primer tipo de estudio que vimos. Algunos ejemplos son, por ejemplo, encuestas, cuestionarios, formularios con preguntas cerradas, como opciones de respuestas definidas, es decir, preguntas de sí o no, observaciones cuantitativas de incógnito en puntos de venta, perdón. Esto es muy común ahora. Por ejemplo, hay estudios de mercado, hay empresas de estudios de mercado que se van a meter a supermercados a ver cuáles son los comportamientos de los clientes. Eh, por menos un ejemplo, ¿qué cereal prefieren ellos? ¿Prefieren una marca o la otra? ¿Por qué? Si se ponen a ver precios, si se ponen a ver la calidad del empaque, cuál es su reacción al ver el precio, su expresión verbal, muchas cosas. Entonces, la observación es también muy importante que la tengamos en cuenta para una metodología cuantitativa. Y los cuestionarios, perdón, y las encuestas, pues pueden ser encuestas de persona a persona, ¿verdad? Que es lo más común. Y los cuestionarios, pues, es lo más común que sea por correo electrónico. ¿Para qué? Para que la empresa que está haciendo el estudio de mercado pueda tener datos más certeros de las opiniones de los clientes, ¿ok? Esa sería la cuantitativa y ahora nos vamos con la cualitativa, ¿verdad? Que la palabra quali es de características, ¿verdad? Entonces, busca entender más en detalle y profundizar sobre los miedos, deseos y necesidades de los segmentos relacionados con los productos, servicios y marcas. ¿Ok? Eh, entonces, usualmente se usan en estudios de mercado en etapas más avanzadas. Entonces, algunos ejemplos que podemos ver son grupos focales o los famosos focus group, entrevistas personales, formularios con preguntas abiertas, no solo de sí o no, sino que qué piensa de tal y tal cosa, cuál es su opinión sobre tal y tal cosa, eh, nos podría dar alguna experiencia en este tema, ¿verdad? Y ya la gente se puede como les digo, como desarrollar más sus opiniones, ¿verdad? Y por último, el Mystery Shopper y el Mystery Seller, que son compradores y vendedores de incógnito, ¿ok? Esos son los ejemplos de las metodologías cualitativas. Como séptimo punto, es la muestra de campo, ¿verdad? Ya les decía yo que no es que vayamos a estudiar una gran cantidad de gente, sino que tenemos que delimitarlo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque pues es una representación de cada uno de los segmentos de las audiencias relevantes. Por ejemplo, una muestra
¿qué les digo yo? Del condominio donde yo vivo, por ponerles un ejemplo. Esa sería una muestra, ¿verdad? No es que vaya yo a investigar toda la zona 12, por ejemplo, no, sino que solamente es el condominio en donde yo vivo. Esta se puede elegir de forma probabilística o aleatoria o no probabilística. Entonces vamos a ir viendo estas dos muestras. Estas dos muestreos. Un muestreo probabilístico es seleccionar personas al azar de una población determinada. Y esto nos va a garantizar que pues la investigación no vaya a estar manipulada de ninguna manera. Y el siguiente muestreo es no probabilístico, que se trata de reunir distintos tipos de personas con características demográficas o comportamentales. ¿Ok? Es decir, que la probabilística como que trata de reunir tipos de personas un poquito similares o bastante similares y la no probabilística no, sino que en esta son distintos tipos de personas con otras características y que son más heterogéneas. ¿Ok? Vamos a la siguiente, que ya es la etapa 2, que es la ejecución de la investigación. En esta etapa es muy importante, necesario recopilar la información que podamos, toda la que podamos, ¿ok? Ya aquí pues ya entramos a la acción de la investigación. El anterior era un poquito más de estudiar, más teoría, entonces, pero aquí ya se entra de lleno con la información que podemos recoger, que se puede clasificar en tres tipos. El primer tipo es de primera mano, de segunda mano y de tercera mano. Ok, vamos a ir viendo uno por uno. La de primera mano, la que se recoge directamente de la audiencia por medio de un CRM, que es el Customer Relationship Management, que es como es un software en donde uno puede ver cómo se manejan las relaciones con los clientes. ¿Ok? Las redes sociales, las encuestas, formularios. ¿Ok? Eso es primera mano. ¿Verdad? ¿Por qué primera mano? Porque estamos obteniendo la información directamente del cliente. Por eso acá dice que es la más recomendable de utilizar. Uno de los tips para realizar el estudio es, ya les decía yo, salir y literalmente observar cómo es el comportamiento del cliente, ¿ok? No voy a ahondar mucho en eso porque pues, ya se los había dicho, pero solamente hacernos la pregunta de cómo se comportan en los establecimientos de la competencia o en la empresa en donde que nos contrató, cómo se comportan las personas. Visitar a la competencia, qué están haciendo o investigar qué estrategias están utilizando, qué les falta por hacer. Entonces de ahí podemos tener una base para sacar información y muchas ideas, una ayuda de ideas para pues que sean parte de los resultados de la investigación de mercado. Por último, la realización de las pruebas también. Eso es, eh, y seguimos aquí con la primera mano. Se debe profundizar en el público, el público objetivo de la mano de pruebas también, ¿verdad? Pues para conocer las opiniones. Por ejemplo, entrevista a profundidad, grupo de discusión, encuestas y paneles de encuestas. Información de segunda mano es la que es recogida por otras empresas con sus propias bases de clientes, ¿ok? Esa es la diferencia, ¿verdad? Con sus propias bases de clientes. Para encontrar información de segunda mano se pueden seguir las siguientes técnicas de investigación de mercado, ¿verdad? Buscar en fuentes externas, por ejemplo, navegar en internet en webs especializadas, leer algún libro que tengamos a mano, ya sea digital o físico, o alguna revista especializada en donde podamos obtener esa información, que nosotros sepamos que es una revista específica para ese tema que estamos investigando, o bien buscar informes gubernamentales. Toda la información debe ser actual y no sobrepasar los 3 años. Se recomienda que no sobrepases 3 años. ¿3 años? ¿Para qué? Para que no sea tan ambigua, ¿verdad? Si yo les digo de aquí si yo les dijera que mi fuente es de 2015, por ejemplo, ya pasaron 6 años de eso. Entonces, por eso se recomienda que sea solamente 3 años. 2018 todavía es aceptable. Entonces, pero si no, ya la información se va desactualizando, y eso es una desventaja que podemos tener. La información de segunda mano también hay que analizar la competencia, ¿verdad? Eh, por supuesto que hay que incluir a la competencia en un estudio de mercado, es fundamental, no lo podemos dejar afuera.
¿Por qué? Porque esas acciones con relación a los competidores recae sobre este análisis a detalle del comportamiento de los clientes de la competencia. Se debe buscar para elaborar un estudio de mercado bien completo, se debe buscar claves de éxito, tendencias que siguen, qué acciones funcionan para ellos y cuáles no, cómo tratan a sus consumidores y cómo llegan a través de qué canales, canales externos, canales internos, etcétera, etcétera. Ahora la información de tercera mano, que es el tercer tipo, es aquella que viene de empresas especializadas, ¿verdad? Simples palabras. Fuentes de información contable, confiable, perdón, como Nielsen, Euromonitor Internacional, Statista, que son estos ejemplos de fuentes de información. Ahora la tercera etapa, vamos a ver qué es el análisis e interpretación de los resultados que obtuvimos en las primeras dos etapas. En este punto de nuestra guía sobre cómo hacer un estudio de mercado, ya tenemos que tener resultados. Ese es ya obligatorio que tengamos estos datos a la mano. Esto sería todo por hoy. Espero que les haya gustado el tema, tanto como a mí. Es un tema apasionante, como les repito, y espero que les haya servido mucho de todas las fuentes de información que nosotros podemos ver. Hay que estudiar mucho, hay que ser bien aplicados en todo este tipo de estudios de mercado, porque como les digo, son empresas que están confiando en nosotros, que están confiando en el trabajo y que son empresas que quieren mejorar y quieren conocer mejor a sus consumidores y también tener una diferenciación versus la competencia, algo que no tenga, algo que ellos puedan ofrecer que no tenga la competencia, que es fundamental actualmente. Entonces, muchas gracias y feliz noche.